Buenos días, muchas gracias a todos por haber ingresado a nuestro webinar. Vamos a dar unos minutos más para que el resto de participantes terminen de ingresar. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Andrea Bonilla, gerente de marketing de DataGuard. Muchas gracias a todos nuevamente por haber ingresado. Sobre Analytics as a Service, las empresas a nivel mundial tienen disponible enormes cantidades de datos y necesitan un análisis más profundo de toda esa información para la toma de decisiones estratégicas. Es ahí donde entra la solución analítica como servicio y Juan Pablo Moldero, ingeniero en sistemas, especialista en estrategia de datos empresariales, nos va a comentar un poco más sobre esta solución y los beneficios. Las preguntas que tengan pueden escribirlas en el chat, como mencionó Jazmín, y las estaremos respondiendo al finalizar el webinar. Así que muchas gracias. Aquí los dejo con Juan Pablo. Hola, buenas tardes, buenos días, dependiendo de los lugares. No sé si se escucha bien. Se escucha perfecto. Bueno, yo voy a poner la cámara para que me vean y bueno, les agradezco muchísimo a Andrea y los demás y a la gente de DataGuard justamente por la invitación. Y, y bueno, dicho esto, me parece que voy a pasar a compartirles cuál sería la dinámica un poco de la idea de esta charla. En primer lugar, guiarnos con algunos slides para mirar un poco de una manera global qué significa Analytics as a Service, que la verdad que es un término y es una filosofía súper interesante y apasionante para todo lo que es emprender proyectos de datos, ¿no? Que me parece que hoy día en todo el mundo son una necesidad y adquieren una relevancia muy mayor, ¿no? Segundo, bueno, vamos a hacer, después de esa más o menos media hora, vamos a hacer una ronda, como decía bien Andrea en la introducción, una ronda de preguntas abiertas, totalmente abiertas,
para que aprovechen y pimponeemos, como decimos por acá, hagamos un ida y vuelta que les interese, que les sirva con algunas cuestiones específicas, concretas, siempre con la idea de tratar de abordar este tema y de ayudarlos a emprender este tipo de requerimientos, ¿no? Así que un poco dicho esto, armada la agenda, le voy a pasar ahora sí a compartir pantalla y vamos a acceder a la presentación, ¿no? Por favor, me avisan cualquier cosa si no se ve, porque yo aquí ya a partir de ahora un poco no los veo, así que ya quedo a disposición un poco de cualquier cosa. Ustedes ahí sí abren los micrófonos, me avisan o me avisás, Andrea, vos como moderadora, si es que no se escucha o no se ve algún material del que estoy presentando, ¿no? Bueno, Analytics as a Service en el año 2023, que aparte no es lo mismo que hace 5, 6, 7 años cuando tratábamos este tema o hace 10 años, ¿no? Bueno, ya me conocen, por lo que un poco dijo Andrea, les pongo un poquito de credenciales sobre mi formación, simplemente para que pregunten y para que podamos pimponear el tema sin problemas. Y cualquier duda o cuestión que tengan, quedo a disposición para ello. Supongo, bueno, que después el material es perfectamente compartible, así que también eso luego lo pasaremos a algún formato amigable y lo pasaremos para que ustedes lo puedan utilizar como deck de alguna manera, o como al menos he tratado de generar en este material una serie de pasos a pasos para algunas cosas y una serie también de lo que sería un resumen de experiencia en algunos puntos, ¿no? Porque como ustedes imaginan, el tema DAS o AS, como le dicen ahora, es un tema muy, muy largo y que da para máster y doctorados inclusive, ¿no? Eh, yo trabajo en esta empresa que se llama ITER Data Sense, de la que apasionadamente emprendo hace varios años. Tenemos bastantes horas de consultorías y varios clientes, como verán aquí, en los que hemos trabajado específicamente en este tipo de productos y proyectos, ¿no? Productos de datos, como decimos nosotros, proyectos de datos, como decimos nosotros, y dentro de toda esta filosofía de los datos está justamente el DAS, ¿no? Así que también desde este punto de vista les ofrezco la experiencia, les abrimos las experiencias como para que ustedes se sientan como contenidos y apoyados en todo lo que sería un emprendimiento de este concepto, ¿no? Primero, como siempre me gusta comenzar, es hacer un pequeño, digámoslo así, un pequeño panorama de cómo están los datos en el mundo, ¿no? Como ustedes y yo sabemos, la verdad que el tema de Data Analytics en general, y ahí me voy un poquito más primero al panorama general de lo que es la analítica de datos, es un tema que hoy día es capital para cualquier organización, ¿no? Y ya acá digo organización porque incluyo empresas, compañías rentables, ONGs, gobierno, incluyo también entidades educativas, incluyo también salud, incluyo entidades deportivas, etcétera, ¿no? Entonces, todo, todo hoy día está siendo posible hacer un enfoque desde los datos y tratar de que los datos claramente estén por encima de las impresiones, digamos, ¿no? O sean una contribución a las impresiones, ¿no? Entonces, ha cambiado mucho en estos últimos años lo que son las decisiones directivas y como tales se basan justamente mucho más en datos concretos, medibles y que me aportan una idea objetiva de la realidad más que en las corazonadas o en las intuiciones solamente, digamos, ¿no?
porque lo interesante es la combinación de estos dos mundos, ¿no? Pero la verdad que el soporte de datos como toma de decisiones es un tema bastante fundamental hoy día y la que nadie ya tiene ninguna duda de la importancia, y sí nos surgen muchas dudas de cómo abordar justamente esta política de soportar más las decisiones empresariales en datos y cómo hacer con ellas para que realmente me reporten ganancias, optimización, mejoras, mejor atención, etcétera, ¿no? Y la verdad que nuestra corta experiencia, pero intensa, de estos últimos 20 años, hace que sepamos cómo tratar de colaborar en esos ambientes con un proyecto o con un producto de datos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales, dice la gente de Finance Online, cuáles son los principales puntos en los que en 2021, 2022 y 2023 estamos especialmente preocupados las empresas que queremos incorporar una analítica de datos importante para que sea una ventaja justamente competitiva? Y dice estos 3 puntos, ¿no?, que vemos aquí, ¿no? En primer lugar, dice, estas empresas hechas en una encuestadas con la ayuda del Harvard Business Review, lo que se obtuvo fue lo siguiente, que estas compañías, estas empresas necesitaban saber cómo extraer datos que les sean valuables, ¿no? Que aporten valor, ¿no? Porque obviamente las empresas y las organizaciones los datos ya los tienen digitalizados. La mayoría de las organizaciones del 2023 ya tienen digitalizados los datos, ya tienen los datos disponibles, bien los datos, ¿no?, los datos atómicos. Y lo que la mayoría de las compañías está preocupada es en darle vitalidad a esos datos, ¿no?, en hacer que los datos canten, hablen, ¿no?, y me sirvan justamente para una toma de decisiones eficaz y eficiente, las dos cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Dice, ¿cuál es el concern que tienen estas compañías? ¿Cómo utilizo, cómo extraigo los datos de una forma ágil, de una forma rápida? ¿Para qué? Para que puedan ser utilizados como insights dentro de las compañías, ¿no? Segundo punto, ustedes se pueden fijar lo siguiente, ¿ven? El segundo punto dice Top Capabilities of Business o Big Data Analytics, perdón. Y fíjense que hay unos porcentajes desplegados, que estos les van a quedar a ustedes, a ver si, qué es lo que me gusta a mí que miren las compañías cuando les muestro estos slides. Si las principales compañías del mundo tienen estos temas en la cabeza, si yo como gerente de negocios, como gerente de sistemas, como personal de analítica de datos, como gerente de algún área en particular, llámese producción, administración y finanzas, talento humano, tengo estas mismas preocupaciones en términos de los datos, ¿no? Si estoy aplicando Predictive Analytics, por ejemplo, si sé que lo puedo aplicar, si sé que lo tengo al alcance de la mano, si estoy tomando acciones luego de los resultados de mis dashboards o de mis tableros, ¿no? Y fíjense, esa es la segunda tendencia que marca, ¿no? Fíjense que el 64% de las organizaciones encuestadas dicen, tengo la preocupación de aplicar analítica predictiva en mi organización, ¿no? El 48% dice, quiero que se traduzca en acciones empresariales, ¿no? Fíjense, el 45% dice, quiero acceder a mis largos, ¿no?, a mi large database, ¿no?, o sea, a mi base de datos de alto volumen. No sé cómo accederla, no sé cómo tomar esos datos y acomodarlos para sacarle jugo, ¿no? Entonces, es interesante estas 3 Key Analytical Strengths para que nosotros visualicemos en qué estamos en nuestra organización, en qué estamos nosotros pensando en términos de la estrategia de datos, ¿no? Y fíjense, por último, estaremos todos muy de acuerdo,
las top challenge en Big Data Security Analytics son claramente, primero, ¿cómo gobierno esos datos? ¿Cuál es la data privacy o la data security las políticas que estoy implementando? ¿Están mis datos volando por toda la organización sin ningún tipo de política, digamos? Perdón, ¿estoy aplicando realmente las políticas que hemos diseñado para la seguridad de los datos? Sabemos que la data privacy y la data security se engloban en lo que se llama, en términos generales, el DAMA llama data governance o gobierno de datos, pero gobierno de datos como algo integral, ¿no? No me refiero solo al gobierno de datos desde el punto de vista de la informática en cuestión o de la IT o de la infraestructura o de la seguridad en términos solamente de informática, sino me refiero a las estrategias generales de gobierno de datos, ¿no? Segundo, la administración de los costos. Si estoy pudiendo con esas estrategias focalizarme y poder optimizarlos, ¿no? Y cuán relevante son mis datos que no estoy hoy día utilizando, que no estoy recolectando, ¿no? Que siempre hay muchos, por supuesto, ¿no? Fíjense que ese es un 36% de las compañías encuestadas, tiene como preocupación a ver, dicen, qué datos se me estoy perdiendo de capturar en la entrada de mi negocio o en la entrada de mi organización que son vitales para la toma de decisiones, ¿no? Es bastante interesante. Por eso, bueno, nada, me parecía importante comenzar con estos drivers disparadores que de alguna manera nos ayudan a enfocarnos en cuál es la problemática de datos vista a nivel global que yo estoy abordando en la compañía, ¿no? ¿Para qué me interesa saber esto? Me interesa saber esto para enfocarme hacia un negocio. Tómenme por favor ahí el business de una forma genérica, para hacer data driven mi compañía, para hacer data driven mi organización. ¿Por qué hay que hacer la data driven? Porque efectivamente, si logramos que todas las decisiones que se tomen en una organización estén basadas en datos, vamos a lograr la optimización de esas decisiones y por consiguiente vamos a acertar con esas decisiones de manera más acabada, más perfecta, digamos, ¿no? Entonces, es interesante hacer una empresa data driven, ¿no? Es muy relevante ser data driven, ¿no? De hecho, a veces cuando nos juntamos con todos los apasionados de los datos y nos ponemos a conversar, y esta es una anécdota más bien, siempre compartimos esto, ¿no? Claro, cuando nos juntamos los que colaboramos con organizaciones en que sean data driven, todas las decisiones que tomamos, hasta el pedido de un plato en un restaurante, lo hacemos basados en datos de alguna manera, ¿no? O por lo menos el basamento en datos es una dimensión importante en la toma de decisiones. Entonces siempre nos reímos, ¿no? Con esos temas, porque la verdad que el data driven es algo transversal a todas las personas y a todas las organizaciones, independientemente de la educación y del nivel social de esas personas o de esa organización misma, ¿no? Y no, porque yo soy una empresa muy dirigida a productos, yo simplemente lo que hago es fabrico un producto sencillo y lo vendo, ese es todo mi... Bueno, pero ahí hay mucho data driven que manejar, digamos, ¿no? En una organización más rústica, podríamos decir, siempre hay un data driven, ¿no? Siempre hay una serie de datos que puedo y escenarios que puedo armar para mejorar la toma de decisiones, ¿no? Siempre aquí pongo un ejemplo importante que es cuando nosotros hace unos años a una empresa financiera eh, le cambiamos el producto estrella de alguna manera, la concepción de cuál era su producto estrella, ¿no? A partir de un prototipo de datos, ¿no?
Hicimos un prototipo, analizamos todos los productos de la compañía en términos de rentabilidad, lo analizamos también en términos de proyección, y resulta que los principales gerentes terminaron diciendo, uy, yo pensé, nosotros teníamos en la cabeza que nuestro producto estrella era este, y ustedes nos dicen que es este otro, ¿no? Yo pensé que era un préstamo de este tipo y resulta que es un plazo fijo de este otro tipo. ¡Wow! ¿No? Fue, me acuerdo, una gran revolución porque tuvimos que revisar juntos la fuente de datos, tuvimos que cambiar el mindset, se llama, de los principales directivos, ¿no? Entonces, o en otro caso, por ejemplo, que es lo que me parece interesante irles compartiendo, los casos que son más hablados que en el material, pero son interesantes, o un caso lo mismo de medicina preventiva en términos de, de una tabla que nos pasaron para hacer analítica predictiva y determinar si esas personas que venían, esos pacientes que venían en esa tabla, eran propensos a un ataque cardíaco, ¿no? Entonces, se analizan todas esas variables, sedentarismo, ir a ver al médico, toma de presión, vida, dieta, vida sana, etcétera, y con todos esos datos se administran y se trabajan con un algoritmo y se predice cuál de ellos pueden tener algún problema específico, ¿no? Entonces, data driven, pero una organización con fines de lucro, un gobierno, una entidad de salud. Súper importante, ¿no? Para salvar vidas, para ayudar, ¿no? Dentro ahora del análisis de los datos, ¿no? Y del ser y de que supongan que los convencí en que en todas las empresas en que ustedes están tienen que ser data driven para lograr esa toma de decisión cada vez más perfecta y que ayude a optimizar los ambientes de negocio y o de organización. Bien, Juan Pablo, estoy convencido, estoy convencida, entonces, pero ahora por favor te pido, decime ya qué es Analytics as a Service. Bueno, como no, tienes razón, de eso se trata la charla, así que evidentemente pasamos al tema específico. Dentro de Data Analytics y tomado de la filosofía del SaaS, o sea, del Software as a Service, se creó el concepto, la filosofía, por eso yo le pongo ahí, es una filosofía de servicios, el DaaS, como se le suele llamar, el Data Analytics as a Service, o el Analytics simplemente as a Service, es una filosofía, ¿no? No es una herramienta específica, ¿no? Ya concibe una herramienta, pero no es una herramienta, es una filosofía de servicios que básicamente lo que dice esa filosofía es lo siguiente, es, a ver, cuando yo necesite hacer un análisis específico de un determinado dato para una toma de decisiones, tengo que tener en la organización donde estoy la filosofía planteada como para que yo pueda obtener ese insight, ese dato, ese tablero, ese algoritmo de una forma rápida y segura, digamos, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que ahí aparecen los siguientes 3 puntos, ¿no? Entonces, con esa filosofía de servicios, de datos que yo tengo que construir y que ya después veremos algunas características de la infraestructura, veremos algunas características de las personas que yo tengo que tener para poder realizarlo, veremos las características de la dirección y su sponsorship y cómo tiene que ser, pero con esa filosofía en la cabeza, yo, directivo, gerente de sistemas, gerente de algún área relevante de la organización, puedo emprender esa filosofía. ¿Y cómo la emprendo? Y bueno, está relacionado con un producto en la nube, por ejemplo, ¿no? De esos productos que en la nube funcionan solos, entre comillas, ¿no? También está relacionado como segundo punto, donde el consumidor pueda pedir un insight y obtenerlo en el instante, ¿no?
y no haya que hacer todo un proyecto de datos o un producto de datos cada vez que a un consumidor se le ocurre una pregunta de negocio. Como por ejemplo, ¿cómo puedo hacer para fabricar estos vasos que yo fabrico en la mitad de tiempo que lo estoy fabricando actualmente en un mes? Uy, eso me produce esa pregunta de negocio. Desde el punto de vista de la trazabilidad de esos datos, me produce un problema interno en la organización. Uy, tengo que ir a buscar los datos de fabricaciones de productos, pero para eso también tengo que acceder a las materias primas de esos productos, al personal que está asignado a fabricar esos productos, a la maquinaria que tengo fabricando esos vasos, hacer esa tríada, buscar todos esos datos y traerlos para poder tener un insight al instante. Bueno, la filosofía, vuelvo al punto 1, de DAS, ya tiene esa data como para que al pedido de ese insight yo obtenga, o de esa pregunta de negocio, yo obtenga la respuesta en tiempo y forma. Entonces, es súper interesante el concepto, vuelvo a repetir, es una filosofía. Si ustedes buscan AS o DAS en Google o en Wikipedia o en las principales organizaciones en general, dicen, es obtener un producto en la nube que me resuelva todos los problemas de datos. Fantástico, fantástico. Ahora, en términos más esenciales, tal vez yo podría tener esa estructura en lugar de en la nube en mis propios servidores de la organización. Y sin embargo, tener una filosofía DAS. ¿Por qué? Porque a todas las preguntas de negocio que me hacen, yo tengo muy poco tiempo de respuesta como para resolverla y resolverla en tiempo y forma, muy rápidamente, ¿no? Entonces, fíjense que DAS en ese sentido es súper interesante porque es ir armando un plan para hacerse data driven con la filosofía de que mis datos sean un servicio y no sean una herramienta, un producto solamente, no sea un área de la organización solamente. Ah, porque yo tengo el área de datos acá que me resuelve todo. Bueno, puede que tengas el área de datos que te resuelve todo, pero también puede ser que con ese área todavía no estén cubiertos todos los servicios de datos que necesitas en la organización, ¿no? Y que el área de datos ese tenga una burocracia tal que sea difícil obtener justamente el punto número 3, los insights al instante, ¿no? Como hoy necesitan las organizaciones, ¿no? Y por último, en este punto, lo que estamos viendo es que para que realmente la filosofía se cumpla en DAS, justamente, tengo que tener una filosofía de datos en la organización que sea escalable. Que sea escalable. Porque no puede ser que yo de pasar a vender, a tener datos de 10 vasos, pase a tener 100.000 categorías de vasos y ya no pueda manejar esos datos, ¿no? O de tener 100 consumidores de datos, pase yo a tener 1.000 consumidores de datos y no los pueda alimentar o no los pueda servir, ¿no? Entonces, fíjense qué importante que los proyectos de datos, que el DAS en la organización sea escalable. Entonces acá les pregunto, a ver, por ejemplo, Andrea o alguien, ¿está claro hasta acá? ¿Se ve el material todo? Está todo claro y sí se ve el material bien. Buenísimo, buenísimo. Espero ya habiendo empezado, ya estamos cerca del final de los slides, con lo cual vamos a ir un poquito más rápido. Pero fíjense que estos 4 slides principales son, yo diría que el resumen completo de la charla que pretendía transferirle hoy y, insisto, como inicio de un compartir y de un debate, ¿no? Ahora, bien, Juan Pablo, vos me decís que es una filosofía. A mí una filosofía de DAS la interpreto, la entiendo, la conceptualizo, pero me suena algo muy poco práctico.
Bueno, tranquilo, te digo, tranquila, que justamente ahora vienen los 5 puntos prácticos a partir de esa filosofía de DAS, digamos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer hoy como estoy yo en la organización para ir intentando, Juan Pablo, transformarme de a poco en el tiempo, pero ir yendo a una filosofía justamente as o das? Bueno, te transfiero estos 5 puntos. Te ayudo con manos a la obra desde estos 5 puntos. En primer lugar, hacer un relevamiento interno de estatus actual, ¿no? ¿Cómo? Y ese relevamiento lo que se hace es de infraestructura, de personas que sirven en los datos, de consumidores de datos, de tableros y o filtros y o productos de datos necesarios. Se hace un relevamiento de todo lo que tengo en estos términos, ¿no? Y muy cotejado ese relevamiento, muy inspirado por el top management de la organización. ¿Cuán orientado a los datos o al data driven está el top management de tal organización? Por ejemplo, de esta clínica que yo les comentaba recién, que hicimos un análisis preventivo medicinal, sus directivos estaban muy comprometidos con intentar ayudar a sus pacientes desde el punto de vista de los datos y los diagnósticos médicos que tenían con su, por supuesto, con su política de data privacy y demás, pero intentar ayudar a sus pacientes desde esa data, ¿no? Entonces, claro, eso facilita muchísimo que uno realice un producto de datos con esta característica de la experiencia que les comentaba, ¿no? Entonces, diagnosticar, el segundo punto, y revisar las prioridades directivas. Lograr los sponsors para la importancia de transformarse como organización en data driven, ¿no? Y lograr esos sponsors desde el punto de vista de negocios o desde el punto de vista de la misión y la visión de la organización, del propósito de la organización. No ir con cuestiones técnicas a los directivos, porque muchas veces no comulgan con esas disquisiciones técnicas, ¿no? Entonces uno va y dice, no, porque lo que necesito ahora es alquilar un cloud en Amazon que me sale $25.000 mensuales para hacer los reportes más rápidos que está trabajando ventas. Y el directivo dice, ¿y qué me reporta esto? ¿Qué venta? Pero ¿para qué me va a servir esto? ¿No? Entonces, si no, hay una manera de diagnosticar y de lograr el sponsorship donde yo muestro los beneficios del data driven y muestro los beneficios que vamos a obtener como organización si tomamos decisiones basadas en proyectos, productos de datos, ¿no? Y si tengo una filosofía DAS. Entonces, es importante esta forma de diagnosticar de alguna manera, ¿no? Digo forma porque en general muchas veces estamos involucrados más gente, y lo digo en primera persona, porque yo nací en sistemas, gente de informática y de sistemas en lograr el sponsorship de los directivos. Entonces lo que nosotros mostramos es lo que necesitamos concretar en productos informáticos para poder ser data driven. Bueno, pero a ver, nos tenemos que juntar entre varias áreas de la organización y revisar cuáles son los beneficios que voy a obtener con esos productos, proyectos de datos, ¿no? Tercero, ir a la estrategia y luego desde la estrategia plantear la infraestructura, el software y los servicios que voy a necesitar. Pero desde la estrategia, ¿no? Fíjense que vengo desde arriba hacia abajo en este sponsorship, ¿no? Cuarto, buscar un buen partner que nos ayude, y acá hago un poquito de propaganda a ese Analytics y a DataGuard, y hago un poquito de propaganda a la empresa de donde yo vengo y trabajo, que es ITers. Justamente buscarse un buen partner es esencial porque ese partner está especializado en lo que son proyectos y productos de datos. Y después
hacia el Data Driven desplegamos los proyectos y productos de datos, ¿no? El punto número 5. Vamos haciendo proyectos en el tiempo, y ese es un trabajo, ese es un assessment que nosotros conocemos muy bien de cómo hacerlo y cómo armarlo, y en la línea de tiempo vamos desplegando los proyectos en el tiempo de acuerdo a los beneficios que vamos obteniendo en cada uno de esos proyectos. Entonces mostramos los beneficios, los proyectos, proyecto, beneficio, beneficio, producto, beneficio, proyecto, y a partir de ahí vamos haciendo vamos orientando a la organización hacia un verdadero data driven o un verdadero DaaS, ¿no? Fíjense cómo nos avalan las tendencias mundiales, de cómo el outsourcing en Data Analytics está siendo muy fundamental en las organizaciones. Fíjense cómo viene subiendo permanentemente, ¿no? Hasta el 2025 inclusive, ¿no? Eso es en millones de dólares y fíjense el market size, ¿no? Como decimos acá en Argentina, y yo creo que se debe decir en varios lugares, en Salvador seguro también, y en algunos otros lugares de Latinoamérica y del resto del mundo desde donde nos acompañan, zapatero a tu zapato, decimos, ¿no? Que es una manera de decir que los especialistas hacen mejor las cosas que los especialistas, pero metidos dentro de un negocio, ¿no? Entonces, cuenten con nosotros para ayudarnos. Cuenten con la importancia de un buen partner. ¿Para qué? Para el armado de proyectos, para delegar algunas funciones, para la comprensión de las necesidades específicas de negocio, para la transferencia de experiencias de otros negocios, para la transferencia de algoritmos de otros productos. Porque si no, como ponemos acá, en este último punto, lo barato sale caro. Por supuesto, no vamos a externalizar core business o core competencies, sino que lo que vamos a externalizar es ayudas en productos concretos que nos ayuden a ir transformándonos en data driven, de alguna manera, ¿no? A través de la filosofía de DaaS, ¿no? De alguna manera. Bueno, estas son algunas razones importantes que a mí me parecen, insisto, súper importantes. Son estas 9 razones las que les vamos a dejar en el material, se las vamos a pasar, pero van a ver ustedes que son súper razonables y son importantes para el porqué de hacer una inversión profunda en convertirnos en data driven y por qué nos vienen bien esta tercerización, si se quieren ustedes, de especialistas en todo lo que tiene que ver con los proyectos y productos de datos, ¿no? Porque los podemos ayudar, les podemos acelerar estos productos, les podemos reducir los riesgos de equivocarse, de aprender de la prueba y error. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros miradas de distintas industrias, miradas de distintos organizaciones, miradas de distintos prismas, y por consiguiente a veces son unas miradas un poquito menos subjetivas, más objetivas, y si ustedes quieren, porque además aplicamos datos a esas miradas. Y entonces les podemos decir que hay básicamente que hay un 80-20 en Pareto ahí, el 80% de los proyectos exitosos son externalizados en buenos partners, ¿no? Y ese 20% a veces que uno rema de proyectos internos, realmente se hacen tediosos, ¿no? Y tienen una probabilidad mayor de fracaso o por lo menos de prueba y error, de volver para atrás, ¿no? De volver a reescribir la rueda, lo que uno le suele decir, ¿no? ¿Por qué? Y acá les hago un razonamiento un poquito más técnico, dado que yo me enteré que entre los asistentes a este webinar hay más gente técnica. Bueno, entonces dije, les puedo traducir, les puedo dedicar 2 o 3 slides a la parte técnica específica. Fíjense todas las posibilidades que tenemos al armar una infraestructura DaaS, ¿no? Son muy grandes, ¿no? Tenemos, por un lado, todos los datos fuentes que obtenemos, ¿no? Y que intentamos obtener. Datos estructurados,
bases de datos, Excel, archivos de texto, datos no estructurados, imágenes, PDFs, videos, audios ahora. Y fíjense, después tenemos la parte de storage o almacenamiento, ¿no? Y dentro de esa parte tenemos todo lo que se llama la ingesta de datos, ¿no? Tenemos la ingesta de vuelta de datos estructurados por un lugar que los puedo almacenar tipo data warehouse, de datos no estructurados que los puedo almacenar tipo data lake o lake house, y puedo ahí armar estructuras realmente híbridas de almacenamiento de datos. Después puedo alocar todos esos datos para que sean utilizados y las preguntas de negocios que vienen desde los consumidores puedan ser rápidamente respondidas al instante, como decíamos recién. Entonces, y puedan ser incorporadas en un tablero de control, en una visualización de datos, puedan ser susceptibles de ir a un SPA o Sandbox Predictive Analytics o analítica predictiva. Entonces puedo ir almacenando datos que ya estén susceptibles de aplicarle algoritmos y hacer predicciones. Puedo hacer Machine Learning, puedo hacer Deep Learning, puedo llegar a hacer RPA, que es toda la parte de interpretación robótica para todo lo que es el armado de agentes de inteligencia artificial, etc. Entonces, fíjense ustedes, hay tanta variedad y hay tanta variedad de productos y de servicios que especializarse en todo esto, vuelvo al ejemplo de una compañía que produce vasos, es muy difícil. Entonces, lo que más le conviene es tener un partner, tener un proveedor asociado a la problemática que lo ayude a transitar estos caminos, ¿no? Entonces después, como siempre, los tres principales clouds del mundo, AWS, Azure y Google Cloud, fíjense todos los áreas que tienen dentro de los productos que disponibilizan para hacer un PaaS, para hacer, perdón, un DaaS, por ejemplo, ¿no? Tenemos productos como Amazon Kinesis, por ejemplo, que es toda la analítica de videos y audios. Tenemos Redshift, bueno, dentro de Microsoft Azure tenemos todo lo que es la filosofía de Synapse o de Synapse, adentro, que me permite, por un lado, de nuevo, almacenar las fuentes concretas, hacer un data storage, hacer sandbox de datos para que se saquen los datos más fácil y después hacer Databricks, Data Factory, después las predicciones por otro lado, las visualizaciones en general en Azure a través de Power BI o de cualquier otra herramienta de visualización de datos que esté relacionada y que sea simple de usar. Y después tenemos toda la arquitectura de Google con BigQuery, con todo lo que es la analítica de Google, que ya nos permite, como por ejemplo, hacer algoritmos en TensorFlow para hacer Deep Learning y armar tensores para generar predicciones de datos, por ejemplo, en la parte salud, en la parte de redes neuronales, en la parte de redes neuronales grafológicas, etc. Entonces, si ustedes se fijan, vuelvo a repetir, este es un mundo, ¿no? En el que yo les dejo este material. Aquí pueden ver ustedes los principales componentes dentro de los principales clouds para manejarse con ese tipo de herramientas, ¿no? Y siempre hago una mención prácticamente al final, como estamos ahora, de la parte de la charla, ahora vendrán las preguntas, etcétera, hago una mención a lo que es cuidado con disparar herramientas de todo este tipo sin tener un gobierno de datos integral, pensado, ¿no? Y entonces aquí le dejo la rueda del DAMA, del Data Management evolucionada, como dicen ellos, donde uno tiene aquí el gobierno de datos y tiene en el principal aro todo lo que el gobierno de datos debe implicar: clasificación de datos, medición de la madurez, valoración, principios y ética, cambio cultural y estrategia, etcétera, políticas, y todo lo que es adentro la gestión del ciclo de vida de los datos y cómo hacerlo,
sin olvidar ninguna dimensión, y cuáles son abajo las actividades fundamentales que tienen que ver obviamente con todo lo que es data protection o privacy, security, risk management, todo lo que es gestión de riesgo de los datos, etcétera, todo lo que es la gestión de los metadatos. Ahora estamos haciendo un proyecto en gobierno y tiene mucho que ver con eso, con la gestión de la calidad de los metadatos, dónde los voy a almacenar, cómo, si los tengo que encriptar o tokenizar, si tengo que aplicar alguna lógica de blockchain o no para que esos datos no estén abiertos, quiénes van a ver esos datos y cómo los van a acceder, de qué manera, qué se puede mostrar y qué no se puede mostrar. Entonces, en fin, no hay que perder nunca de vista la mirada en un proyecto, como decíamos antes, de DAS respecto de toda la parte de gobierno de datos de una manera integral y ampliada, ¿no? Y por último, le dejamos las 4 preguntas de cómo saber si necesito contratar, si necesito un partner que me ayude, cuáles son las capacidades, las cuestiones internas que manejo y cuáles las puedo tercerizar, ¿no? Cómo está abierto ese data driven, sobre todo en una última estadística de Europa, capitalizada sobre todo en 2017, pero que un poco hace una penetración a todos estos años y sigue más o menos los mismos patrones, la analítica descriptiva, prescriptiva y la predictiva, cómo evolucionan esos análisis dentro de las compañías. Esto es un resultado de un grupo de encuestas y demás dentro de las propias compañías, ¿no? Entonces, bueno, sin más, un poco dejo de compartir el material y obviamente quedo disponible para las preguntas y o respuestas, etcétera, ¿no? Dejo de compartir, aquí está. Y espero que como resumen final, contarles un poquito esto en punto número 1, que DAS o AS es una filosofía, ténganlo en cuenta, implica un cloud, obviamente implica esos servicios en el cloud un poco que funcionan solo, me tengo que apoyar en partner para desarrollarlos y las 5 preguntas me parecen súper importantes que las tengan en cuenta a la hora de hacer un relevamiento y de tratar y de trabajar sobre todo con un proyectos y productos de estos, cómo ir materializándolos y cómo debo seguir una línea estratégica en la que englobe un gobierno de datos que tenga una visión global dentro de la organización y que tenga una visión global y no solo técnica de lo que tiene que ser la evolución de mi organización en función del data driven utilizando la filosofía PAS, DAS justamente, ¿no? Así que con esto un poco hago el redondeo de lo que pretendía transmitirles hoy día. Bueno, Andrea, te paso el control. Muchas Tú me gracias, Juan dirás. Pablo. Bueno, vamos a darles, si quieren, unos segunditos para que pongan sus preguntas, para que aprovechen aquí el conocimiento que tiene Juan Pablo para... Ante todo, muchísimas gracias por la invitación nuevamente y por la asistencia de todas las personas, ¿no? Ahí veo que son varios y la verdad que me alegro mucho. Bueno, Si los nadie tiene dejemos preguntas, inquietos. perdón. Si nadie tiene preguntas, igual les podemos, le vamos a estar compartiendo la grabación en los próximos días y cualquier otra consulta, mayor interés, pueden escribirle a su gerente de cuentas claves de DataGuard y si no tienen, pues les dejamos el contacto en pantalla para poder asignarles uno y darles el seguimiento. Un abrazo grande, Fabio Totera, ahí, que me hizo que saludó, un gran amigo que está aquí en la... Perfecto, entonces muchas gracias nuevamente Juan Pablo y gracias a todos por haber ingresado al webinar.
Como les mencioné, les vamos a estar compartiendo la grabación en los próximos días y cualquier consulta, cualquier otra cosa, pues se comunican con nosotros y les solventamos cualquier duda. Gracias, Mario. Gracias, Juan Cruz, querido. Gracias, Jazmín. Entonces, gracias, Harry. Guille, querido, un abrazo. Gracias. Bueno, entonces, Perfecto. Andrea, los vamos dejando. Muchas gracias. Feliz día a todos. Adiós. Muchas gracias por asistir. Adiós, Keila. Adiós, Fabi. Oscar, querido. Un abrazo. Chau, chau.